Buenos días, bendiciones para todos y para todas en esta nueva, preciosa y maravillosa oportunidad. Hoy día lunes, agradecido con ese Dios maravilloso que nos ha regalado este nuevo día, este nuevo comienzo, este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad. Hoy confiadamente podemos decir Ebenezer. ¿Qué significa la palabra Ebenezer? Significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Viendo atrás podemos ver la misericordia, la fidelidad, la lealtad, pero sobre todo el amor de Dios para nosotros en este último tiempo de la tierra, de la humanidad sobre esta tierra. De verdad que en medio de todas estas cosas complicadas, difíciles y dolorosas, Dios no ha faltado a sus palabras, Dios no ha faltado a sus promesas, Dios no ha faltado a lo que es la verdad de la palabra de Él mismo plasmada en la Biblia, que es el libro que recoge la palabra verídica, la palabra real, la palabra clara de ese Dios maravilloso al cual nosotros nos hemos acercado en fe. Hoy estamos aquí reunidos en el nombre de ese Dios todopoderoso, y como su palabra misma lo promete, que donde estuviesen reunidos dos o más en su nombre, Él prometió allí enviarnos su presencia. Así que en esta hora, en esta reunión, creemos que en medio de ella está ese Dios lleno de amor, está ese Dios lleno de mucha paciencia, está ese Dios que cumple lo que promete. Si Él lo dice y nosotros lo creemos, Él lo hace. Ustedes por allá, yo por aquí, pero en medio de esta reunión está Él. Hoy estamos en vivo, son las 8:03 de la mañana, hora de Venezuela. Pero tal vez tú este material lo tengas ahora en la tarde, en la noche, mañana, la semana que viene, el mes que viene, dentro de 3 meses, 6 meses, 9 meses, o aún inclusive para el año que viene. Pero en ese momento, que tú tengas ese material, estés allí en ese momento, estás reunido conmigo, Dios va a estar allí. Y no solamente que Dios va a estar allí, Dios va a obrar según la situación y según las circunstancias que tú en ese momento estés viviendo. ¿Por qué? Porque a Dios no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Él está en la eternidad, Él habita en la eternidad. Su nombre original es Jehová, significa yo soy. Qué curioso que no dice yo fui o yo seré. Dios no se presenta a sí mismo como un Dios de pasado o un Dios de futuro. Se presenta a sí mismo como un Dios real, de presente. O sea, significa que en el momento que tú lo clames, en el momento que tú te le acerques, Él está allí palpable, Él está allí real, está allí dispuesto a ayudarte, a guiarte, a orientarte, a salvarte, a sanarte y a liberarte. Y eso, mi hermano, mi hermana, hombre, mujer, que tú y yo debemos tener presente, eso nos debe dar la seguridad para salir adelante en cada una de las situaciones o circunstancias que nos toque atravesar. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy, para abrir la semana de trabajo, la jornada de trabajo, les recuerdo que este material lo hacemos de lunes a viernes, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya aproximadamente ya por 10 meses, vamos para 11 meses, en marzo cumplimos un año, si así Dios lo permite. Cada semana, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, hablamos material de reflexión, palabras de reflexión para que reflexionemos juntos. Los sábados de la mañana tenemos un programa de entrevista que se llama 24/7 Live, y cerramos en la noche con un cuarto para los dos, un programa de oración e intercesión. Así que para iniciar la semana, el día de hoy, para compartir con ustedes el tema que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que me ha inquietado para compartirlo con ustedes, nos estaremos basando en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 15, que dice la palabra de la siguiente manera. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llegan la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buena tierra, en buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno,
y la retienen, y como persevera, producen buena cosecha. Amén. El nombre del tema que hoy queremos colocar en los corazones de cada uno de ustedes se llama sembrado, no enterrado. Vuelvo y repito, el nombre del tema de hoy se llama sembrado, no enterrado. Aquí en este versículo de este capítulo 8 en el libro de Lucas podemos encontrar que Jesús está explicándole a sus discípulos el significado de la palabra que versículos anteriores, momentos anteriores, Él estaba hablando a la multitud que los estaba siguiendo a Él y a sus discípulos. Él estaba dando una enseñanza a la multitud, pero Jesús siempre tenía la costumbre, tenía la disciplina de enseñar bajo parábolas, por medio de parábolas. Era la normalidad en Él para su enseñanza, pero ocurría algo totalmente diferente con sus íntimos. A ellos les hablaba no por parábolas, sino claramente, inclusive, como en el caso de estos versículos, Él hablaba a la multitud, pero luego venía y le clarificaba a ese equipo de hombres que estaban siempre con Él para arriba y para abajo. Aquí vemos entonces que Jesús está hablando de semilla, y Él habla de que la semilla es la palabra, pero también empieza a hablar de terrenos. Allí especifica 4 tipos de terrenos. Entonces está hablando de que la palabra cae en los terrenos que van a producir, a germinar. Esa semilla va a germinar en ese terreno, pero tiene que ser un terreno adecuado, tiene que ser un terreno correcto para que pueda germinar la semilla, y al germinar se multiplique la semilla que se ha sembrado en ese terreno. Pero aquí, en todo esto que acabamos de leer, yo quiero sacar algunas palabras con su significado según el diccionario, en el contexto bíblico de lo que Jesús está hablando en estos pasajes. La primera palabra es semilla. Semilla, grano que cuando germina produce la planta que lo produjo. Ojo, semilla, grano que cuando germina reproduce la planta que lo produjo. Estamos hablando de que Jesús comparaba la semilla con una palabra. Pero ahora nosotros también podemos ver que las personas, los seres humanos, también somos el terreno, nuestro corazón es el terreno. Pero la palabra, la semilla que llegue en el terreno de nuestro corazón, en el terreno de nuestra vida, va a producir lo que la misma palabra es. Como aquí dice, grano de semilla que germina la planta que lo produjo. Ahora, la palabra de Dios es la semilla correcta, pero la palabra del mundo, la palabra del maligno, es la semilla incorrecta. Por supuesto, todo lo que germina la palabra de Dios es bueno, pero todo lo que germina la palabra del diablo, todo lo que produce es malo. Entonces vemos que esa palabra que Jesús estaba sembrando allí era la palabra de Dios, pero el terreno también tiene que ser el adecuado. Si es un terreno que no tiene fe, si es un terreno que no está preparado, si es un terreno como el caso aquí que está hablando él nos habla de que la primera semilla, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. El primer tipo de terreno que recibe la palabra de Dios, la semilla de Dios, dice que es los que están junto al camino. Y Él los explica. Dice que esos que están junto al camino son los que oyen la palabra, o sea, se atienden, vienen en este momento y se paran a ver este material, por decir un ejemplo. Y oyen esta palabra, oyen este material, oyen esta palabra de la enseñanza basada en la palabra de Dios. Pero dice, pero luego viene el diablo, recalca, viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros la salvación? Creyendo, pero creyendo en la semilla de la palabra que fue sembrada en nosotros. Pero primero tenemos que oírla. Gente que le habla la palabra de Dios, gente que está viendo este tipo de material y se acerca y la recibe. Pero dice que viene el diablo, y me llamó mucho la atención, captó mucho mi atención, que el primer terreno, que la semilla se perdía, que la semilla no iba a producir, era el terreno que viene el propio diablo y le quita la semilla. Se le quita la semilla que fue sembrada en su corazón. Ahora, él
viene y la quita. ¿Por qué? Porque sabe que si esa semilla germina va a producir salvación, que es lo primero, hermano, hermana, amigo, amiga, hombre, mujer, que en este momento está conectado. Lo primero que tú y yo necesitamos. Nosotros no necesitamos sanidad ni libertad. Lo primero que necesitamos es salvación. Y no es casualidad, como diría mi pastor siempre nos ha enseñado a la congregación por años, que todo lo que aparece en la palabra, aunque sea una coma, tiene importancia y relevancia. No hay que tomarlo como algo sencillo, no hay que tomarlo como algo casual, no hay que tomarlo como que algo cotidiano. No. Entonces no es casualidad que cuando Jesús vaya a explicar la parábola, comience hablando del terreno que recibe la semilla, pero que lo primero que lo arranca es Satanás. Viene el diablo y le quita la semilla para que no crean y sean salvados. ¿Por qué? Porque lo primero que tú y yo debemos buscar es salvación. Luego viene y dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Oye, eso me voló el cerebro, que diría mi pastor. Por un tiempo escuchan la palabra, porque puede ser que primero se llega y el diablo tal vez no quite la semilla y entonces llegamos a la salvación. Pero cuando llegamos a la salvación, escucha bien esto, la primera etapa es la salvación. Pero viene Satanás y te puede quitar esa semilla de la salvación, porque no crees, tú no eres salvo, o sea, no aceptas el mensaje. Crees que el mensaje es simple y llanamente algo metafórico. Crees que el mensaje es simple y llanamente algo bonito, pero no algo que te va a llevar a la eternidad. Entonces, no lo crees, porque Satanás te quitó eso. Te lo hace ver como una filosofía de los últimos tiempos. Entonces viene Satanás y entonces te quita esa semilla y no eres salvo. Pero pudiera ser que tú no le permitas a Satanás que te quite esa semilla y pasas a la etapa de la salvación. Pero sigues exponiendo tu corazón a la palabra y la vas recibiendo y la vas recibiendo. Pero aquí dice que no echa raíz. No echa raíz. Mira, la piedra recién con alegría como la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se aparta cuando llega la prueba. Qué curioso que diga creen por algún tiempo. O sea, en algún tiempo van a caminar en los caminos del Señor. Pero dice que cuando vengan las pruebas, cuando llegan las pruebas, se apartan. ¿Por qué? Porque piensan que cuando están en los caminos de Dios, todo va a ser bonito, todo va a ser chévere, todo va a ser el cuento de princesa, el cuento de maravillas. No, porque Jesús a nosotros nos dijo que en este camino, dijo así, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Entonces, en la segunda etapa del terreno, estamos viendo una persona que no permitió que Satanás le quitara la semilla, y fue y recibió, creyó y fue salvo, y caminó por algún tiempo en el camino de Jesucristo, en el camino del Dios Padre, en el camino de la presencia del Espíritu de Dios. Pero por causa de las pruebas, al ver que Dios no hacía lo que él necesitaba, lo que ella necesitaba, al ver que como que Dios estaba lejano, mas no entendiendo que Dios estaba más cerca, entonces piensan que Dios los ha abandonado. Piensan que Dios es mentiroso, porque no responde según su criterio, según su posición. Entonces ven que no, Dios no me cumplió esto, y entonces toman a Dios como si Dios fuera un genio. Entonces cuando ven que Dios no los saca de esa situación, de esa circunstancia, se apartan. Segundo terreno. Pero dice, la parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Oye, pudiera ser que pasáramos la primera etapa de recibir la semilla y que Satanás no la robe, entonces somos salvos. La segunda etapa, que vienen las pruebas, algunas pruebas, pero las vamos pasando porque en vez de alejarnos de Dios, vamos confiando en Dios. Pero entonces viene y nos dice este tercer tipo de terreno. Y el tipo de terreno dice que nos ahogan las preocupaciones. Oye, pensamos más en lo que estamos pasando que en lo que Dios nos está hablando. Dice, cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo pensando más en la situación, en la circunstancia en la que nos encontramos, entonces las preocupaciones nos ahogan que la fe
en la palabra de la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Entonces esas preocupaciones están aquí en la mente. Entonces esas preocupaciones bajan al corazón. Y lo que está en el corazón sale por la boca. Entonces no hablamos vida sino muerte. No hablamos salud sino muerte. No hablamos salud sino enfermedad. No hablamos éxito sino fracaso. No hablamos conquista sino derrota. No hablamos avance sino retroceso. Entonces esa palabra ha sido ahogada por las preocupaciones. Y es curioso que también nombre la riqueza. Gente que está buscando, le dan más valor al dinero que a las cosas de Dios. Y dice, y los placeres de esta vida. Oye, los placeres de esta vida. El corazón humano que siempre, constantemente se quiere desviar a esos placeres de esta vida. Dice, a los placeres de esta vida y no maduran. Y algo curioso, si no hay maduración en la semilla, no sale el fruto. Entonces nota una cosa, primer terreno, Satanás roba la semilla. Pero puede ser que pasamos esa época. No permitimos que nos robe la semilla. Por no permitir que nos robe la semilla el corazón, creemos, somos salvos. Segundo terreno, en el caminar, la segunda etapa, vamos caminando, pero vienen las pruebas. Pero entonces Dios no va respondiendo como queremos o inmediatamente, entonces nos alejamos. Pero vemos lo que se mantienen firmes. Se mantienen firmes allí, se mantienen pegados. Pero entonces pasan la prueba y pasan a la otra etapa. Pero vienen entonces los que se preocupan. Los que están pensando en mañana. Los que se están preocupando qué va a pasar dentro de 50 años, 10 años, inclusive el mes que viene. Pero el propio Cristo dijo, no afanéis, bástale a cada día su propio mal. Porque por más que nos preocupemos, no podemos agregarle una hora al curso de nuestra vida, dice una versión. Por más que nos preocupemos, no podremos nunca jamás agregarle una hora al curso de nuestras vidas. No es que vamos a estar relajados, pero tampoco vamos a estar exagerando. Y cuando habla de preocupaciones, casi siempre tiene que ver con lo porvenir. Porque aquí está hablando de las riquezas. Dice, lo otro que habla es de la riqueza. De las riquezas. Y entonces dice los placeres de esta vida. La riqueza y los placeres de esta vida. Porque hay personas, escucha bien esto, hombre. Mujer que en este momento tiene este material en tus manos. Si tú andas buscando riqueza para los placeres de esta vida, ya perdiste. Tenemos como hijos e hijas de Dios, creyentes en la fe de Jesucristo, buscar esa riqueza, pero no para los placeres de esta vida. Buscar esa riqueza para hacer que el reino de Dios crezca sobre esta tierra a través de lo que podemos hacer con esa riqueza que Dios ha puesto en nuestra mano, que Dios nos ha dado la habilidad para producirla. Pero pensando en los prójimos, en el prójimo, en las personas que están a nuestro alrededor. Primero en el reino de Dios para que sea establecido en esta tierra. Porque con dinero es que se consiguen las cosas para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hay que pagar alquiler, hay que pagar sonido, hay que pagar aparatos, hay que pagar rentas de teléfono. Entonces se necesita dinero para que el reino siga creciendo, para que el reino se siga estableciendo. Pero si la motivación en mi corazón de buscar el dinero es para el placer de la vida, ya perdí. Mi terreno no es apto. Mi terreno está contaminado. Mi terreno no va a madurar para el propósito de Dios sobre mi vida en esta tierra. Aquí está diciendo, no es que las riquezas sean malas. Porque las riquezas son muy buenas. Son muy buenos comer sabroso. Es muy bueno vestir bien, oler bien, vivir bien, andar bien. Para todo eso se necesita dinero. El dinero no es malo. Malo es lo que se hace con el dinero. Algunas cosas que se hacen con el dinero. Pero con el dinero también se pueden hacer cosas buenas. Y una de esas cosas con el dinero que se puede hacer es expandir la palabra de Dios. Expandir el reino de Dios a través de la predicación. Entonces es curioso que venga y hable. Venga y nos hable. Nos hable de eso. Que se preocupan las riquezas y los placeres de la vida. Y no maduran. Porque si estamos buscando, ojo, quiero recalcar, hombre, mujer, esa parte. Si la motivación en el corazón de nosotros es buscar riqueza para los placeres de esta vida, ya perdimos. Ya fuimos derrotados. Ya se perdió el propósito de Dios para nuestra vida en esta tierra. Debemos buscar la riqueza, pero para la motivación correcta, no para los placeres de esta vida, sino, número uno, para que el reino de Dios pueda ser establecido. Número dos, para que podamos ayudar a todas las personas que Dios nos ponga en el camino. Porque ¿cómo nosotros ayudamos si no hay dinero, si no hay riqueza? No podemos ayudar, porque con intenciones no solamente sirve. Tú no solamente vas a venir, voy a orar por tu necesidad. No, saca la cartera y dale a ese que tiene hambre. Que estamos hablando la semana pasada. Tuve hambre, me diste de comer.
Tuve enfermo, me visitaste y me trajiste medicina. Tuve preso, me visitaste y me trajiste comida, porque allá en la cárcel no hay comida. Está hablando de una necesidad, pero una necesidad que es suplida con una acción, no solamente con una intención. Ahora, no podemos solamente nosotros tener intención, tenemos que tener acción. Y para poder tener acción necesitamos dinero, economía, chéchere, como diría mi abuelita. Ahora, pero buscar la riqueza para la motivación correcta, porque si las riquezas son para los placeres de esta vida, ya perdimos, hermano. Pero mira cómo termina diciendo: y los placeres de esta vida y no maduran. Ahora dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como persevera producen una buena cosecha. Vuelve aquí en este versículo y resume todos los tipos de terrenos anteriores. Dice: pero los que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble. Número uno, oyen la palabra con corazón noble. O sea, ese corazón noble les hace creer y por eso son salvos. Número uno. Número dos, cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Dice, y la retienen. La etapa número dos es que la retienen. O sea, significa que en la prueba no abandonan a Dios. La retienen. Retienen esa semilla. Y esa semilla le da la fe para soportar la prueba. Dice, y como perseveran, producen buena cosecha. Tipo de terreno 3, perseverancia. Número 1, en el primer terreno se necesita corazón noble. Se necesita corazón noble. En el segundo terreno se necesita retener lo que se ha recibido. Pero en el tercer terreno se necesita perseverancia. Ahora nota una cosa. Vamos terminando. Voy resumiendo para terminar la transmisión. Escuchen esto. Jesús está explicando la parábola del sembrador y está hablando de terreno. Pero dice que la parte que cayó en el buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Número 1, necesitamos tener ese corazón noble y bueno para creer en la semilla de la palabra de Dios y poder ser salvos. Número 2, necesitamos retener lo que se nos ha dado. ¿Para qué? Para que en las pruebas no abandonemos el camino del Señor, no se pierda la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón, en el terreno de nuestro corazón. Número 3, necesitamos perseverar. Hay gente que arranca y anda detrás de la riqueza, pero solo para los placeres de esta vida, no pensando en el reino de Dios y no pensando en el prójimo que está a nuestro alrededor, que se nos será puesto en nuestro camino en esta tierra. Y dice, y producen buena cosecha. ¿Quién es el que va a producir buena cosecha? El que va a tener corazón noble, el que va a ser salvo. En las pruebas va a seguir en ese camino, pero va a seguir perseverando. No va a andar detrás de la riqueza para buscar los placeres de esta vida. Va a andar detrás de la riqueza para establecer el reino de Dios, para ayudar al prójimo. Y lo demás, bueno, para vivir bien, comer bien, vestir bien, andar bien. Pero ese es el que produce buena cosecha. Sembrado, no enterrado. ¿Por qué llamamos esta palabra sembrado y no enterrado? Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es esa semilla que puede ser sembrada o puede ser enterrada. Solamente se produce cuando es sembrada, cuando es enterrada. Cuando hablamos de siembra, estamos hablando de algo que cae, pero para germinar y dar vida. Pero cuando hablamos de entierro, estamos hablando de algo que culmina una vida. Pero sembrado le da continuidad a esa vida. Ahora, nota esto. Nadie es como tú. Escucha esto. Nadie es como tú. Y ese es tu poder. El poder que está en ti es que tú eres único, hombre. El poder que está en ti es que tú eres única, mujer. Nadie es como tú, hombre. Nadie es como tú, mujer. Dios te ha dotado con todo lo necesario para triunfar y conquistar en esta tierra, hombre. Dios te ha dotado con todo lo necesario para triunfar y conquistar en esta tierra, mujer. Nadie es como tú y ese es el poder, ese es tu poder. Pero tienes que acercarte con ese buen terreno de tu corazón para que esa semilla de la palabra sea puesta en tu corazón y puedas tú dar fruto, producir.
producir. Tal vez yo no sé en qué etapa te encuentres tú en este momento. No sé si estás en la etapa de escuchar esta palabra por primera vez. Sé corazón noble, cree para que seas salvo. No sé si estás en la segunda etapa, que ya le entregaste tu corazón a Cristo, pero en este momento te encuentras en una prueba dentro de tu matrimonio, en la economía, en la finanza, en la relación con tus hijos, con tus padres, con quién sé yo qué cosa estés viviendo en este momento. Pero te digo en este momento, basado en la palabra de Dios, retén lo que has recibido. Retén lo que has recibido. No abandones este camino. Tal vez te encuentras en esta etapa, hermano, hermana, que estás detrás de las riquezas, pero con una motivación equivocada, para solamente los placeres de este mundo, para tener tu buena casa, para tener tu buen carro, para andar viajando. Y eso no es malo, pero eso te puede desviar. Busca la riqueza, pero para lo correcto. Uno, ayudar a expandir el reino de Dios a través del mensaje de Cristo Jesús. Dos, para ayudar a toda persona que Dios ponga en tu camino. Y tres, te quedan los placeres, tu buena casa, tu buen carro, tu buena ropa y viajando para donde tú quieras. Porque así es que tú vas a dar fruto. Y las personas alrededor tuyo, hermano, hermana, van a seguir adelante. Ahora, nadie es como tú. Y ese es tu poder. El poder está en que tú eres único. El poder está en que tú eres única. Pero tienes que aprender a pasar esas etapas. Porque ahora también estamos viendo que la palabra es una semilla. Pero ahora veamos el terreno, nosotros, nuestra vida. Esa semilla, ¿cuál es el terreno tuyo? No entierres la palabra de Dios, siémbrala. Ojo, quiero repetirte esto, se me está terminando el tiempo. No entierres la palabra de Dios, siémbrala. ¿Cómo la entierro? Cuando la recibo, pero no la comparto. En este momento tú tienes este material, pero te vas a quedar con él, no lo vas a sembrar, lo vas a enterrar. Ah, veniste, lo leíste, lo viste, ay, qué chévere, bonito, el chivuito loco. Ay, lo guardaste, listo, pero no lo compartiste, no lo sembraste, lo enterraste. Todo lo que se retiene se entierra, termina muriéndose. Pero todo lo que se recibe y se reparte, se siembra y siempre va a seguir dando vida. En este momento estás recibiendo este material, siémbralo. Pásaselo a tu contacto en el WhatsApp, pásaselo a tu contacto en Instagram, pásaselo en tu contacto en Twitter, pásaselo en tu contacto en el Facebook, ponlo en el muro. Invita a las personas que se suscriban en el material, en el canal de YouTube. ¿Para qué? Para que sigas sembrando. Porque somos sembrados, no enterrados. Tú vas a tener éxito, hombre. Tú vas a tener éxito, mujer, en lo que estás haciendo. Que siembre, no que entierres. Sembrado, no enterrado. La palabra de Dios ha llegado a nuestra vida. Pero tenemos que tener la actitud. Sembrado, no enterrado. El propósito de Dios en nosotros tiene que ser sembrado, no enterrado. Ahora, cuando el propósito de Dios es sembrado en la vida de un hombre y de una mujer, cuando ese hombre y esa mujer entiende que nadie es como él y entiende que tiene ese poder único, cuando es que el propósito de Dios es enterrado en la vida de una mujer y de un hombre, cuando cree que tiene que ser como los demás. Cuando ando tratando de ser una copia, parecerme a fulano, a sotano, a mengano, a Juan, a Pedro, a Pepe. No, sembrado, no enterrado. Hombre, mujer, eres única, eres único. Por eso eres sembrado, que el propósito de Dios sea sembrado, no enterrado en ti. Si ese propósito de Dios es sembrado, entenderás que eres único y ese es el poder que tienes para salir adelante en esta tierra y ayudar a otros. Pero si tomas y entierras ese propósito, se murió todo, porque crees que te tienes que parecer a alguien o crees que tienes que hacer algo como lo hace alguien. No, tú eres único, hombre, tú eres única. Perdóneme que me robe unos minutos más de lo que normalmente lo hacemos, pero es que arde esto en mi corazón en este momento y no quiero perder esta esencia, como diría mi pastor. No quiero perder este momento. Tú, hombre, mujer, tienes que sembrar ese propósito, caminar en esta tierra sabiendo que eres único. Y esa uniformidad que tienes, ese privilegio de ser uno, no una copia, te tiene que llevar a multiplicar la palabra de Dios.
Tienes que ser sembrado, no enterrado tu propósito. Estamos hablando de propósito, pero el propósito no lo podemos descubrir si no exponemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Sembrado, no enterrado. Que el propósito de Dios sea sembrado en ti, entendiendo que eres único, entendiendo que eres única, y ese es el poder que tú necesitas. Cuando nosotros sabemos que somos únicos es porque estamos sembrados. La actitud es de siembra, no de entierro, no de estar enterrado. Entonces, cuando la actitud es de siembra, que entiendo que soy único y entiendo que ese es el poder que está en mí, yo no tengo que estar envidiándole nada a nadie. Lo que está haciendo Juan, lo que está haciendo María, lo que está haciendo Pepe, lo que está haciendo Ismael, lo que está haciendo José, lo que está haciendo María, lo que está haciendo Keila, lo que está haciendo Laura, lo que está haciendo Marugenia, lo que está haciendo María Elena, lo que está haciendo Francisco, lo que está haciendo Javier. No, porque cada uno de ellos está haciendo lo que Dios lo puso a hacer. ¿Qué estás haciendo tú? Y no necesitas envidiar la pareja a nadie, la casa a nadie, el carro a nadie, el ministerio a nadie, lo que está haciendo lo otro a nadie. No, porque tú eres sembrado, eres único, y ese es el poder que está en ti. Pero cuando nacen las envidias, que quiero la pareja, el esposo de Juan, el esposo de Juana, perdón, el esposo de la esposa de Juan, cuando envidio, cuando quiero lo que otros tienen, cuando en mi corazón hay que yo quiero lo que otros tienen, significa entonces que estoy enterrado. Cuando hablo de todo, estoy hablando de pareja, de finanzas, de las cosas que han logrado. Que fulano, sotano y mengano lograron esto, por aquello. No. Porque ellos entendieron que son únicos. Y ese es el poder que les ha llevado a conseguir lo que han conseguido hasta el día de hoy. Sembrado, no enterrado. Amén. Bueno, mi hermano, se me agotó el tiempo, de verdad. Perdóneme que me haya sulfurado hace un poco, pero ardía esta palabra en mi corazón desde la madrugada. Ojo, dentro de un momento voy a subir el blog. El blog no es solamente el dibujito, la foto. No, ahí está un link abajo que lo va a llevar un blog, se llama Recero. Juventud con actitud explosiva. El link, usted le da link, pero allí usted lo puede leer, pero también puede comentar a lo que usted está leyendo allí. Ese material es para complementar estos videos. Pero necesito que ustedes se metan, no solamente lo vean, lo lean, sino que también comenten qué les pareció la palabra. Y si hay algo que les quieran agregar, por favor, agréguenselo, porque esa es la idea. Porque cada persona va a poder acceder a ese material, pero no solamente va a ver mi punto de vista, sino que va a ver el punto de vista de cada uno de ustedes. Y entonces allí, ustedes me ayudan a mí, yo los ayudo a ustedes para sembrar más la palabra de Dios, para que pueda seguir creciendo, se siga expandiendo, entonces siga siendo la obra de Dios, salvación, sanidad y liberación para cada uno de los que tengan este material. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el material que hoy quería colocar en los corazones de ustedes, de verdad agradecido. Están en mis oraciones, yo aspiro y espero estar en las oraciones de ustedes. Dios mediante, si así ese Dios Todopoderoso lo permite, mañana nos estaremos conectando a partir de las 8 de la mañana. Dios mediante, si no se me ha terminado el contrato en esta tierra, recuerda, sembrado, no enterrado. Amén.